Europa no solo se define por sus grandes ciudades o sus monumentos célebres. En sus valles, montañas y costas se esconden pueblos que también quieren contar su historia. Lugares donde la arquitectura y el paisaje conviven en equilibrio y donde cada detalle conserva la huella de quienes los habitaron. En este recorrido te invitamos a descubrir algunos de los pueblos más bellos de Europa. Escenarios que no necesitan artificios para emocionar, porque su encanto está en lo cotidiano, en la armonía entre lo humano y lo natural. Son lugares que invitan a detenerse, a mirar con calma y a recordar que la verdadera belleza, muchas veces, se encuentra lejos del ruido. Situado en el corazón de las Islas Lofoten, Reyne es un pequeño pueblo pesquero que captura la esencia más pura de la Noruega ártica. Sus icónicas cabañas rojas, conocidas como Rorbuer, se alinean a orillas de un fiordo profundo, reflejándose en aguas cristalinas que parecen espejos. El pueblo de Reyne no es solo un escenario de postal. Aquí, la vida cotidiana sigue el ritmo de la naturaleza, con pescadores que todavía descargan su captura y senderistas que se adentran en montañas que se elevan abruptamente desde el mar. Reyne es famoso por sus espectaculares paisajes. Los picos afilados de las montañas y los fiordos que se abren hacia horizontes infinitos crean una panorámica que cambia con cada hora del día. En verano, el sol de medianoche ofrece una suave luz dorada que transforma cada rincón en una obra de arte. En invierno, la aurora boreal pinta el cielo con tonos verdes y violetas que parecen flotar sobre las aguas tranquilas del pueblo. Además de su belleza natural, Reyne invita a explorar rutas de senderismo de diferentes niveles, paseos en kayak entre los fiordos y excursiones en bote hacia pueblos vecinos. Visitar Reyne es sentir la conexión entre la cultura local y la naturaleza. Cada momento aquí queda grabado en la memoria, desde la calma del puerto hasta la majestuosidad de las montañas. Santillana del Mar es uno de los pueblos más emblemáticos de Cantabria. Aquí, las calles no son solo adoquinadas, son pasajes empedrados, flanqueados por casonas señoriales y palacios adornados con escudos heráldicos que cuentan historias de hidalgos y linajes. Es un conjunto histórico-artístico tan bien conservado que pasear por él es como caminar por un decorado de época inalterado. El corazón espiritual del pueblo es la Colegiata de Santa Juliana. Su claustro, un oasis de silencio y arcos labrados, invita a la contemplación y revela la importancia que tuvo este enclave en el Camino de Santiago. Además de su patrimonio, el pueblo cuenta con tiendas artesanales y restaurantes donde probar la gastronomía local. Quesos, sobaos y anchoas son protagonistas de la experiencia. Pero Santillana es más que historia en piedra. Es también la puerta de entrada a la mundialmente famosa Cueva de Altamira, la capilla sixtina del arte paleolítico. Este contraste entre la sofisticación del arte rupestre prehistórico y la elegancia de la arquitectura medieval confiere a Santillana una profundidad cultural que trasciende la simple postal. Es un viaje doble, a la Edad Media y a los orígenes de la expresión humana. Hallstatt es uno de los pueblos más pintorescos de Austria. Se asienta a orillas de un lago tranquilo,
rodeado de montañas que parecen protegerlo del paso del tiempo. Su reflejo en el agua crea una imagen tan perfecta que cuesta creer que sea real. Las casas de madera se aferran a las laderas, adornadas con flores que cambian con las estaciones. Al caminar por sus calles, se percibe la mezcla entre historia y vida cotidiana. Desde lo alto del mirador de Skywalk, Hallstatt se ve como una postal viviente. El lago, los tejados inclinados y los Alpes reflejados en el agua. Cada estación ofrece un encanto distinto, desde los colores otoñales hasta el brillo invernal de la nieve. Hallstatt es famoso por su mina de sal, una de las más antiguas del mundo. Ubicada sobre el pueblo, aportó la riqueza que financió este singular asentamiento, manteniendo su aislamiento y su carácter intacto durante milenios. Visitar Hallstatt es aceptar su ritmo pausado. Este pueblo, reflejado perfectamente en las aguas tranquilas del lago, no es un mero escenario de cuento de hadas. Es la prueba irrefutable de que la necesidad, cuando se combina con la belleza natural, puede crear una obra maestra. Kaisersberg se encuentra en la región de Alsacia, al noreste de Francia. Es un pueblo rodeado de viñedos, donde las colinas parecen abrazar las casas de colores. Su nombre significa la montaña del emperador, y su historia está tan viva como sus calles empedradas. El casco antiguo conserva el encanto medieval. Fachadas de entramado de madera, ventanas con flores y puentes de piedra crean un paisaje de cuento. En lo alto, las ruinas de un castillo del siglo XIII dominan el valle. Desde allí se obtiene una vista panorámica de Kaisersberg y sus viñedos, que producen algunos de los mejores Rieslings de Francia. Es un lugar perfecto para entender la unión entre naturaleza, historia y tradición. Pasear por sus calles no es solo admirar la arquitectura, es oler el pan de especias, degustar la tradición vinícola y sentir la historia dual de la región. Es un pueblo que se siente íntimo y monumental a la vez, donde cada detalle celebra la belleza de la herencia alsaciana. Bellagio es conocido como la perla del lago de Como. Se encuentra justo donde el lago se divide en dos brazos, ofreciendo vistas espectaculares en todas direcciones. Desde sus terrazas y embarcaderos, el paisaje parece una pintura. Montañas verdes, aguas profundas y villas elegantes que reflejan la esencia del norte de Italia. El pueblo combina encanto histórico y elegancia natural. Al pasear por sus calles, se respira un ambiente sereno, acompañado por el aroma del café y las flores que decoran los balcones. Bellagio tiene varios puntos imprescindibles. Los jardines de Villa Melzi, con sus esculturas y árboles exóticos, ofrecen un paseo tranquilo junto al lago. El agua es protagonista en Bellagio. Desde el puerto parten barcos que conectan con otros pueblos del lago, como Varena o Menaggio. Un recorrido en barco permite ver Bellagio desde el agua, rodeado por montañas y reflejos dorados al atardecer. Bellagio es una experiencia de refinamiento, historia y naturaleza en perfecta sinergia. Es la postal de una vida serena y sofisticada, donde cada reflejo en el agua es un cuadro y cada paseo, una inmersión en la bella vita de Italia. Oia se encuentra en el extremo norte de la isla de Santorini, encaramado sobre los acantilados que rodean la caldera.
es un pueblo construido con paciencia sobre roca volcánica, donde el blanco de las casas y el azul de las cúpulas dialogan con el mar Egeo. Sus calles son estrechas, trazadas para proteger del sol y del viento. Entre los muros encalados aparecen pequeñas tiendas, talleres de artesanía y terrazas donde el tiempo parece detenerse. No hay prisa en Oya. El ritmo lo marcan la luz y el sonido del mar que llega desde el fondo del acantilado. Aunque muchos viajeros lo asocian con los atardeceres, el pueblo tiene encanto a cualquier hora. Por la mañana, las fachadas se tiñen de tonos dorados. Al mediodía, el reflejo del mar ilumina las calles. Al caer la tarde, la isla entera adquiere un color rosado y tranquilo. Más allá de su fama, Oya sigue siendo un lugar donde arquitectura, paisaje y silencio conviven en equilibrio. No necesita artificios. Basta caminar por sus calles para entender por qué ha fascinado a generaciones enteras de viajeros. Nos adentramos en el norte de Europa para visitar Giethoorn, un pueblo en los Países Bajos donde el agua no es un límite, sino la carretera principal. No hay calles asfaltadas en el centro, sino caminos de agua bordeados por jardines, puentes de madera y casas con techos de paja. El sonido de los motores es casi inexistente. Aquí los botes y las bicicletas son los medios de transporte habituales. Fundado por campesinos y excavadores de turba en la Edad Media, el pueblo se desarrolló entre canales creados para transportar ese material. Con el tiempo, ese sistema se transformó en parte esencial de su identidad. Hoy, los visitantes pueden recorrerlo en barcas pequeñas llamadas punter, movidas lentamente con un palo o un motor eléctrico. Giethoorn también cuenta con pequeños museos que explican su historia y tradiciones rurales. Aquí, cada casa tiene su propio embarcadero, haciendo que la actividad de la vida cotidiana sea un paseo en barca. Visitar Giethoorn es descubrir una forma distinta de habitar el espacio. Es una sinfonía de agua y silencio, un testimonio de cómo la vida humana puede adaptarse y coexistir con un ecosistema acuático, creando una belleza funcional y absolutamente única. Llegamos a Alemania para visitar Rothenburg ob der Tauber, sin duda, uno de los pueblos más bonitos de Europa. Su nombre significa Fortaleza Roja sobre el Tauber, y aún conserva la estructura y el espíritu de una ciudad medieval. El centro histórico está rodeado por murallas perfectamente conservadas. Desde lo alto se pueden recorrer sus torres, ver los tejados inclinados y escuchar el eco de las campanas que marcan las horas. Las calles, empedradas y estrechas, están llenas de casas con entramado de madera, tiendas pequeñas y plazas donde la vida transcurre sin prisa. En la plaza del mercado se encuentra el ayuntamiento, con su torre que ofrece una vista panorámica del casco antiguo. Muy cerca, la iglesia de San Jacobo guarda un retablo tallado en madera que refleja el talento artesanal de la región. Rothenburg es también un lugar donde la tradición tiene un papel constante. A lo largo del año se celebran ferias, mercados y recreaciones históricas que conectan el presente con su pasado. Incluso su famosa tienda navideña, abierta todo el año, muestra cómo el pueblo ha sabido mantener sus costumbres sin perder autenticidad. Nuestro siguiente destino nos eleva sobre el brillo turquesa de la Riviera Francesa. Llegamos a Ece,
un pueblo medieval encaramado a más de 400 metros sobre el nivel del mar. Situado entre Niza y Mónaco, se alza sobre una colina rocosa con vistas directas al Mediterráneo. Desde sus calles estrechas se puede ver el mar enmarcado entre muros de piedra y bugambillas. El trazado del pueblo conserva su origen medieval. Las calles son empinadas y serpenteantes, pensadas para protegerse del calor y del viento. Caminar por ellas es una experiencia tranquila, donde cada puerta y cada arco parecen colocados con cuidado. En la parte más alta se encuentra el jardín exótico, lleno de cactus, esculturas y miradores que ofrecen una de las panorámicas más amplias de la Costa Azul. Junto a él se levantan las ruinas del antiguo castillo, testigos silenciosos del pasado feudal del lugar. Ece también ha sido refugio de artistas y viajeros. Su ambiente sereno y su luz mediterránea inspiraron a escritores y pintores que encontraron aquí un punto de equilibrio entre naturaleza y cultura. Hoy, pequeñas galerías y talleres siguen manteniendo ese espíritu creativo. Es un rincón de la Provenza donde la historia y el azul infinito del Mediterráneo se funden en una postal inolvidable. Nos adentramos en Bohemia para visitar Kutna Hora, una ciudad que en la Edad Media rivalizó en esplendor e influencia con la propia Praga. Fue una de las ciudades más prósperas de Europa Central gracias a sus minas de plata, que financiaron buena parte del antiguo reino checo. Hoy, su tamaño modesto y su arquitectura bien conservada reflejan aquella época de esplendor. El corazón de la ciudad está formado por edificios góticos y renacentistas que reflejan su antiguo esplendor. Entre ellos destaca la iglesia de Santa Bárbara, una obra maestra de la arquitectura gótica tardía. Sus techos altos, bóvedas decoradas y vitrales narran la relación entre la fe y el trabajo de los mineros que sostuvieron la ciudad. A poca distancia se encuentra el osario de Sedlec. En su interior, los huesos de unas 40.000 personas fueron organizados en formas artísticas, creando un espacio que combina respeto, memoria y arte. Kutna Hora no busca impresionar con grandes gestos. Su valor está en los detalles, en la forma en que historia, arte y vida cotidiana conviven con naturalidad. Nuestro viaje nos lleva a la península del Peloponeso, donde la geología ha creado la fortaleza más impenetrable de Grecia, Monemvasia. Su nombre significa entrada única, y es literal. Este pueblo medieval está oculto en la cara sur de un gigantesco peñón que se eleva desde el mar, unido al continente por un estrecho istmo y un único puente. Desde tierra firme, la roca es una mole deshabitada. Solo al cruzar la puerta de la muralla y adentrarse en la ciudad baja, se revela el secreto de Monemvasia. Un laberinto de piedra bizantina, veneciana y otomana, donde las casas se amontonan unas sobre otras, conectadas por callejones empedrados y escalinatas que trepan por la ladera. Este aislamiento forzoso hizo de Monemvasia un centro comercial y marítimo vital durante la Edad Media, famoso por el vino dulce que llevaba su nombre, la Malvasía. La historia está grabada en sus más de 40 iglesias y en las ruinas de la ciudadela, o ciudad alta, que corona la cima de la roca. Subir a la ciudad alta es un ejercicio de contemplación, donde solo queda la imponente Hagia Sofía, solitaria, mirando al mar. Monemvasia no es un pueblo diseñado para ser visto, sino para ser defendido y vivido en secreto.
En el corazón del Alentejo, Montsaraz se levanta sobre una colina que domina el horizonte. Desde lo alto, la vista alcanza el embalse de Alqueva, uno de los mayores de Europa, y un paisaje de encinas, olivares y campos dorados. La primera impresión es de amplitud y calma, como si el pueblo estuviera suspendido en el tiempo. Dentro de sus murallas, Montsaraz mantiene intacta su estructura medieval. Las calles son de piedra irregular. Las casas encaladas reflejan la luz intensa del sur, y el silencio solo se rompe con el sonido del viento. El castillo, situado en el punto más alto, recuerda el pasado defensivo de la villa. Desde sus almenas se controlaba la frontera con España, una posición que dio importancia estratégica al lugar durante generaciones. Hoy, la vida en Montsaraz transcurre con sencillez. Pequeños talleres de cerámica, tiendas de vino y restaurantes familiares mantienen vivas las tradiciones del Alentejo. Al caer la tarde, las sombras alargadas sobre las murallas crean una atmósfera que mezcla melancolía y sosiego. El encanto de Montsaraz está en lo discreto, en la armonía del paisaje, en la historia que se intuye y en la sensación de estar en un lugar donde el tiempo decidió quedarse quieto. Llegamos a Suiza para visitar Morcote, un antiguo pueblo de pescadores que se extiende por una pendiente suave a orillas del lago de Lugano, luciendo con orgullo el título de pueblo más bello de Suiza que ostentó en 2016. Su ubicación entre la montaña y el lago define su carácter. Tranquilo, luminoso y con una belleza discreta que se revela poco a poco. En la parte alta se levanta la iglesia de Santa María del Sasso, a la que se accede por una larga escalinata rodeada de cipreses. Desde allí, la vista del lago y de los tejados de Morcote resulta inconfundible. Muy cerca se encuentra el Parco Scherrer, un jardín histórico donde esculturas, columnas y plantas exóticas conviven con el paisaje alpino. Morcote no busca llamar la atención. Simplemente existe con coherencia y armonía. Es un lugar que se disfruta en silencio, observando cómo la luz cambia sobre el lago y cómo el tiempo parece moverse más despacio. Aínsa se encuentra en el Pirineo aragonés, al norte de España. Su emplazamiento elevado ofrece una vista amplia del valle, rodeado de montañas y bosques que cambian de color con las estaciones. Es una hermosa villa medieval declarada conjunto histórico-artístico y enclavada estratégicamente en la confluencia de los ríos Cinca y Ara. El casco antiguo está protegido por murallas y presidido por el castillo. Desde su torre se puede ver el trazado de las calles, estrechas y empedradas, que conducen hasta la Plaza Mayor, una de las más representativas de Aragón por su forma irregular y sus soportales de piedra. Las casas, con fachadas sobrias y balcones de hierro, mantienen el estilo tradicional de la zona. En ellas conviven talleres, alojamientos rurales y restaurantes donde se sirven productos del Sobrarbe, una comarca de fuerte identidad cultural. A pocos kilómetros, los paisajes del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido completan la experiencia, recordando la relación constante entre Aínsa y su entorno natural. El pueblo de Gordes
se levanta sobre una colina del Luberon, en la región de Provenza. Desde la distancia, las casas de piedra caliza parecen brotar del mismo terreno, formando un conjunto compacto que domina los campos de olivos y lavanda. Su posición elevada, junto al macizo del Vaucluse, le da una vista privilegiada del valle y del paisaje provenzal. El pueblo conserva su trazado medieval, con calles estrechas que serpentean entre muros y escalinatas. En el centro se alza el castillo renacentista, símbolo de la historia local y punto de referencia visible desde cualquier ángulo. Durante los meses cálidos, el ambiente se llena de luz y color. Las fachadas doradas reflejan el sol del Mediterráneo, mientras el aroma del tomillo y la lavanda acompaña el paseo. Muy cerca se encuentra la abadía de Senanque, rodeada de campos de lavanda y habitada por monjes cistercienses. Es uno de los lugares más fotografiados de Provenza y completa la identidad serena de Gordes. Nos trasladamos al oeste de Alemania para visitar Cochem, una joya visual a orillas del río Mosela, rodeado por colinas cubiertas de viñedos. Su imagen más reconocible es la del castillo Reichsburg, situado en lo alto de una colina y visible desde cualquier punto del valle. El casco antiguo conserva calles adoquinadas y casas de entramado de madera que reflejan la arquitectura tradicional del valle del Mosela. Entre ellas encontramos cafés y bodegas familiares donde se pueden probar los vinos blancos que han dado fama a la región desde hace siglos. El paseo junto al río invita a recorrer el pueblo sin prisa, observando los barcos que navegan lentamente y las terrazas cubiertas de flores. Cada visita a este hermoso pueblo deja la sensación de haber estado en un sitio que mantiene su esencia sin perder su vitalidad. Llegamos a uno de los pueblos más bellos de Croacia, Hvar. Situado en una de las islas más luminosas del Adriático, este pueblo combina historia, mar y vida mediterránea con una armonía que se percibe desde el primer paso por su puerto. Las casas de piedra clara y las terrazas abiertas al mar crean un ambiente relajado pero lleno de energía. En el centro, la plaza de San Esteban marca el ritmo de la vida local. Cafés al aire libre, mercados y la presencia constante del sonido del agua. Sobre el pueblo se alza la fortaleza española, desde donde se obtiene una vista completa del puerto y de las islas Pacleni, un pequeño archipiélago cubierto de pinares y calas tranquilas. Al atardecer, la luz del sol convierte el paisaje en una mezcla de tonos dorados y reflejos sobre el mar. Hvar conserva su pasado veneciano en los palacios, iglesias y murallas, pero también se siente viva y contemporánea. Las calles se llenan de visitantes, pescadores y locales que conviven con naturalidad. Más allá de su belleza, Hvar transmite una sensación de equilibrio, el ritmo pausado de la isla, el olor del mar y la historia escrita en cada rincón. Es un lugar que invita a quedarse un poco más de lo previsto. Entre los acantilados de la Liguria y el azul del mar Tirreno, Manarola aparece como un conjunto de colores suspendido sobre la roca. Es uno de los pueblos más pequeños de las Cinque Terre, pero también uno de los más reconocibles por su armonía con el paisaje. Las casas, pintadas en tonos ocres, rosas y amarillos, se alinean en pendientes imposibles.
Desde la parte alta, una red de calles estrechas desciende hasta el puerto, donde los pescadores guardan sus barcas y el mar golpea suavemente las rocas. Manarola mantiene el espíritu de un antiguo pueblo marinero. Aunque hoy reciba visitantes de todo el mundo, conserva su ritmo propio. La ropa tendida al sol, las conversaciones en las escaleras o el aroma del vino local que se produce en las terrazas cultivadas sobre el acantilado. La belleza de Manarola surge de la sencillez, de la relación directa entre la vida diaria y el paisaje que la sostiene. Un lugar donde la tierra y el mar parecen haberse puesto de acuerdo. Encerrada tras una muralla de piedra, Óbidos parece detenida en otro tiempo. Desde lo alto, el castillo domina un laberinto de calles estrechas, cubiertas de flores y casas encaladas que reflejan la luz del sol portugués. El acceso principal, la Porta da Vila, está decorado con azulejos azules y blancos que representan escenas religiosas. Desde allí, una calle principal recorre el pueblo hasta llegar al castillo, convertido hoy en una pousada que ofrece vistas amplias sobre los campos y viñedos que rodean la villa. A lo largo del camino, las fachadas se cubren de bugambillas y las tiendas ofrecen productos locales, desde cerámica hasta la famosa gingiña, el licor de cereza típico de la región. Todo se desarrolla en un ambiente tranquilo, donde el ritmo parece no haber cambiado en siglos. Durante el año, Óbidos se transforma con sus festivales. El de chocolate, el medieval y el de Navidad llenan las calles de vida y música. Sin embargo, incluso en silencio, el pueblo mantiene una presencia fuerte, como si el tiempo se hubiera detenido entre sus muros. En el sur de Bohemia, el río Moldava forma un meandro que abraza a Český Krumlov. Sobre esa curva se levanta un pueblo que parece hecho para ser recorrido a pie, con calles que giran, suben y descienden entre casas de colores. El castillo, uno de los más grandes del país, domina el paisaje desde lo alto. Su torre, decorada con tonos rosados y verdes, es el punto de referencia desde cualquier rincón. Desde allí se contempla la ciudad entera, los tejados rojizos, los puentes de piedra y el río reflejando las fachadas del casco antiguo. Cada calle conserva el trazado original del siglo XVI. Las fachadas pintadas, los patios interiores y las tabernas mantienen la atmósfera de una época en la que la ciudad prosperó gracias al comercio y al arte. Hoy, Český Krumlov combina ese legado con una vida tranquila. Pequeñas galerías, cafés y librerías ocupan edificios centenarios. En verano, los festivales de música llenan las plazas y el sonido se mezcla con el murmullo del agua. Es un pueblo que conserva su escala humana. En su tamaño y su ritmo reside gran parte de su encanto. Un equilibrio entre historia, naturaleza y cotidianidad difícil de encontrar en otro lugar. A pocos kilómetros de Venecia, Burano emerge como una isla de colores sobre la laguna. Es una isla pequeña, cruzada por canales y unida por puentes que conectan calles estrechas donde todo parece ordenado a escala humana. Cada casa está pintada en un tono diferente: azules, rojos, verdes, amarillos. Según la tradición, los pescadores pintaban así sus fachadas para reconocerlas fácilmente desde el mar, cuando la niebla cubría la laguna.
Burano es también conocida por su encaje, una artesanía transmitida durante generaciones. En muchas tiendas aún se puede ver a las mujeres trabajando con hilos finísimos, siguiendo patrones antiguos que forman parte de la identidad del lugar. El ambiente es sereno, con el sonido del agua y el paso pausado de los visitantes. En las plazas se mezclan las conversaciones de los vecinos con el aroma del café y del pan recién hecho. Burano no necesita monumentos. Su encanto está en los detalles, en la calma que se respira y en esa sensación de que el tiempo avanza más despacio sobre el agua. A orillas del río Dordoña, Benaque Cacenac se extiende por la ladera de una colina coronada por su castillo. Desde abajo, el conjunto parece formar parte del paisaje, con sus casas de piedra dorada encajadas en la pendiente y cubiertas por tejados oscuros. El castillo, construido en el siglo XII, domina el valle como testigo de siglos de conflictos y alianzas. Su posición estratégica ofrecía control sobre el río, entonces una vía esencial de comercio y defensa. Hoy, desde sus murallas, la vista se abre hacia los bosques y los campos que definen esta parte del Périgord. El pueblo conserva su estructura medieval. Las calles empedradas ascienden en zigzag, bordeadas por fachadas cubiertas de hiedra y flores. En la parte baja, el río refleja las paredes del acantilado y las luces del atardecer. Los barcos descienden lentamente por la Dordoña, recordando que este lugar siempre estuvo ligado al agua y al comercio. Benaque Cacenac no busca impresionar con grandeza. Su fuerza está en la autenticidad de la piedra, en el silencio de sus calles y en la armonía entre la naturaleza y lo construido. Entre las montañas de la Sierra de Grazalema, Zahara de la Sierra aparece como un conjunto de casas blancas aferradas a la roca. Su ubicación en lo alto de una colina ofrece una de las vistas más amplias de la Sierra Gaditana. El embalse abajo, los olivares al fondo y el castillo nazarí vigilando desde lo más alto. El trazado del pueblo sigue la pendiente del terreno. Desde sus miradores, la vista abarca olivares, colinas y el azul del agua que contrasta con el blanco de las fachadas. Zahara combina la herencia andalusí con la vida rural andaluza. En cada rincón se percibe la huella de su historia. Las murallas, los restos del castillo y los caminos antiguos que unían estas montañas con la campiña. La vida transcurre con calma, marcada por el clima y las estaciones. En verano, las sombras de los patios y las fuentes ofrecen refugio del calor. En invierno, la niebla cubre el valle y el pueblo parece suspendido sobre el silencio. Zahara de la Sierra representa la esencia de los pueblos blancos de Andalucía: sobriedad, luz y equilibrio con el paisaje. Un lugar donde la historia y la naturaleza se encuentran sin necesidad de artificios. En el corazón de Transilvania, Sigisuara se levanta sobre una colina rodeada de bosques y tejados rojizos. A diferencia de otros pueblos medievales, aquí la historia no se observa desde fuera. Se camina. Fundada por colonos sajones en el siglo XII, Sigisuara fue un importante centro comercial y defensivo. Su muralla aún rodea el casco antiguo, y de las 14 torres que tuvo, varias siguen en pie, cada una dedicada a un gremio distinto. La más conocida es la Torre del Reloj, con su cúpula colorida y su mirador que domina todo el valle.
Las casas, pintadas en tonos suaves, forman un conjunto armónico. En sus bajos funcionan talleres y pequeñas tiendas que mantienen la vida cotidiana dentro del recinto histórico. Subiendo por el pasaje cubierto de madera, se llega a la iglesia de la colina, un lugar silencioso desde donde se contempla toda la ciudad. De día, el pueblo se recorre con calma. De noche, las luces cálidas resaltan la piedra y la madera, creando una sensación de permanencia. En Sigishuara, el pasado no es un recuerdo distante, sino parte del presente cotidiano. En el corazón de los Cotswolds, Castle Combe parece ajeno al paso del tiempo. Sus casas de piedra color miel, los tejados irregulares y el murmullo del río Bye Brook componen un paisaje que conserva la armonía del siglo XVII. El pueblo se extiende a lo largo de una única calle principal, flanqueada por antiguos cottages y jardines cuidados con precisión inglesa. No hay cables visibles ni señales modernas que rompan la estética. Todo parece seguir un orden silencioso, casi artesanal. En el centro, la plaza y la iglesia de San Andrés marcan el ritmo pausado del lugar. Muy cerca, el pequeño puente de piedra ofrece la vista más conocida del pueblo. A pesar de su tamaño, Castle Combe ha tenido una vida activa. Fue un asentamiento romano, luego una villa fortificada y más tarde un centro textil. Hoy, su valor está en la quietud, en la sensación de equilibrio entre la historia y el entorno natural que lo rodea. El mar es el punto de partida para entender Tossa de Mar. Desde la arena, las murallas parecen levantarse directamente de las rocas, como una extensión natural del acantilado. Este pueblo de la Costa Brava conserva una identidad marcada por el Mediterráneo y por su historia, visible en cada piedra del recinto amurallado. Dentro de la antigua Vila Bella, las calles se retuercen entre casas de piedra y escaleras que conducen al faro. A medida que se asciende, el horizonte se abre. El azul del mar, los tejados y la costa recortada que se pierde hacia el norte. No hay prisa en este recorrido. El lugar invita a detenerse y mirar. Fuera de las murallas, la vida cotidiana fluye entre el paseo marítimo, los bares y las pequeñas calas donde el agua es transparente incluso al caer la tarde. Tossa de Mar fue durante siglos un pueblo pesquero aislado, y quizás por eso ha conservado una autenticidad que otros destinos costeros perdieron. Hoy, su encanto está en el equilibrio, la historia que se toca con las manos y el mar que sigue marcando el ritmo. Un lugar donde la piedra y la brisa se mezclan sin esfuerzo, recordando que aquí el tiempo parece moverse al compás de las olas. A simple vista, Alberobello parece un pueblo de cuento, pero su origen es puramente práctico. En esta zona de Apulia, los habitantes aprendieron a construir sin cemento, levantando sus casas con piedra local y techos cónicos desmontables. Así nacieron los trulli, una forma ingeniosa de arquitectura rural que con el tiempo se convirtió en símbolo de toda la región. Caminar por sus calles es moverse entre decenas de pequeñas estructuras blancas con tejados grises, organizadas en hileras irregulares que siguen la pendiente del terreno. Muchos de estos trulli
son hoy viviendas, tiendas o pequeños alojamientos, pero mantienen su autenticidad. El interior, fresco en verano y cálido en invierno, revela la funcionalidad de un diseño pensado para durar. Lo que más sorprende de Alberobello no es su aspecto pintoresco, sino la coherencia entre la forma, el paisaje y la historia. Aquí la belleza no fue planificada, nació de la necesidad y se mantuvo gracias a la tradición. En el corazón de la Sierra de Tramuntana, Fornaluch se extiende sobre una ladera rodeada de olivos y naranjos. Sus calles empedradas, sus casas de piedra dorada y el silencio del valle crean una atmósfera serena, muy distinta a la imagen más conocida de Mallorca. El pueblo se desarrolla en terrazas que siguen la pendiente de la montaña. Las escaleras y callejones se entrelazan entre fachadas cubiertas de bugambillas y contraventanas de madera verde. En cada rincón se siente el trabajo paciente de quienes han mantenido vivo este lugar durante generaciones. La plaza principal es el punto de encuentro. Allí, bajo la sombra de los árboles, se mezclan vecinos y viajeros que llegan atraídos por la autenticidad del entorno. Fornaluch conserva su carácter rural sin renunciar a su historia. Fue un pequeño núcleo agrícola, y aún hoy se percibe ese vínculo con la tierra. Su belleza no depende del turismo, sino de la armonía entre la piedra, la luz y la naturaleza que lo rodea. En el norte de Alemania, al pie de las montañas del Harz, Quedlinburg reúne más de 1000 años de historia en un entramado de calles y casas de madera que parecen intactas desde la Edad Media. Su casco antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad, conserva más de 2000 construcciones de entramado de vigas, una de las mayores concentraciones de este estilo en Europa. Caminar por Quedlinburg es recorrer un laberinto donde cada casa tiene su propio diseño, sus inscripciones, sus detalles tallados en la madera, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento exacto en que se construyó. En lo alto, la colina del castillo y la colegiata de San Servacio dominan la ciudad. Desde allí se observa el patrón irregular de las calles y el paisaje verde que rodea el valle. Durante siglos, Quedlinburg fue un centro de poder y cultura. Hoy, su encanto está en la combinación entre la historia y la vida cotidiana. Cafés en edificios centenarios, librerías en antiguos talleres o mercados en las plazas donde se mezclan residentes y viajeros. El tren asciende lentamente por el valle del Valés hasta que aparecen los tejados de madera de Zermatt. Detrás, imponente, se eleva el Matterhorn, una montaña que parece definir por sí sola el paisaje suizo. En este punto, la naturaleza marca el ritmo y el silencio tiene su propio peso. Zermatt es un pueblo sin coches, donde las calles se recorren a pie o en pequeños vehículos eléctricos. Esa ausencia de ruido crea una calma particular. El sonido del río, el crujido de la nieve, el viento que baja desde los glaciares. Las casas tradicionales, oscuras por el paso del tiempo, conviven con hoteles y refugios modernos que mantienen la estética alpina. Todo aquí parece construido con respeto por el entorno, como si el pueblo supiera que su mayor valor está en el paisaje que lo rodea. Durante el verano, los senderos conectan lagos y miradores desde los que el Matterhorn se muestra distinto según la luz. En invierno, las pistas de esquí comienzan casi a la puerta de las casas. Más que un destino de montaña,
Zermatt es una comunidad que ha aprendido a vivir en equilibrio con su entorno. Cada estación transforma su aspecto, pero la esencia permanece. Un vínculo constante entre la vida humana y la inmensidad de los Alpes. Robing se extiende sobre una península de la costa adriática, con un casco antiguo que parece surgir directamente del mar. Sus calles estrechas, las fachadas de tonos pastel y la torre de la iglesia de Santa Eufemia marcan el perfil inconfundible de este pueblo costero de Croacia. El casco antiguo es un laberinto de callejones empedrados que suben hacia la colina. Cada rincón conserva señales del pasado veneciano del lugar, visible en los arcos, las ventanas y las losas desgastadas por el tiempo. Al caer la tarde, el puerto se llena de luz. Los barcos de pesca regresan, los cafés se llenan y el sonido del agua acompaña el ritmo pausado del final del día. Desde el paseo marítimo, las casas parecen flotar sobre el reflejo dorado del Adriático. Robing ha cambiado con los siglos, pero mantiene una autenticidad difícil de encontrar. Pasear por sus calles es seguir el rastro de muchas culturas que, una tras otra, dejaron su huella en la piedra, en la luz y en la manera de mirar el horizonte. En el corazón de la Toscana, San Gimignano se distingue por su silueta vertical, un conjunto de torres medievales que se alzan sobre las colinas cubiertas de viñedos y olivos. En la Edad Media, estas torres eran símbolo de poder y prestigio, y aunque hoy quedan solo una parte de las originales, siguen marcando la identidad del pueblo. El casco antiguo está rodeado por murallas y conserva su trazado del siglo XIII. Las calles empedradas conducen a plazas donde se reúnen la vida local y los visitantes. La Piazza de la Cisterna, con su pozo central, y la Piazza del Duomo, donde las torres se elevan entre edificios de piedra dorada. Desde las murallas, la vista del paisaje toscano parece extenderse sin límite. Colinas suaves, caminos rurales y pueblos que se adivinan en la distancia. San Gimignano conserva algo difícil de reproducir, una autenticidad que no depende del pasado, sino de su continuidad. Aquí la historia no se exhibe, se habita. Las torres y el silencio del atardecer siguen contando la misma historia que hace siglos. Trakai es un pequeño pueblo situado entre lagos, a unos kilómetros de Vilna, la capital de Lituania. Su entorno es singular: colinas verdes, bosques tranquilos y una serie de islas conectadas por puentes de madera. En una de ellas se levanta el castillo de ladrillo rojo, el símbolo más reconocible del lugar. Este castillo, reconstruido con paciencia durante el siglo XX, fue en otro tiempo residencia de los duques lituanos. Hoy, sus murallas y torres se reflejan en las aguas del lago Galve, creando una estampa que resume la historia del país. Trakai tiene también una identidad cultural muy particular. Aquí vive desde hace siglos la comunidad caraíta, un pequeño grupo étnico de origen túrquico que llegó invitado por los grandes duques. Sus casas de madera, pintadas en tonos azules y verdes, conservan una arquitectura sencilla y funcional. Trakai es una armonía inusual. La severidad de un bastión medieval suavizada por el reflejo del agua y enriquecida por una historia de coexistencia.
es la historia flotante de Lituania, envuelta en paz y paisaje.